Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Los números no mienten. El gran investigador Umael estaba recostado en su terminal cuando su asistente, el estudiante Kimdor, entró a su oficina. ¿Cómo van los estudios sobre los terranos, Kimdor? Ya han pasado casi 2 años desde que enviaron a sus sujetos para los escaneos mentales. Dijo esto mientras abría los archivos en su terminal y revisaba el flujo de internet del mundo natal terrano, comprobando sus páginas de noticias. Había pasado casi una década desde que el Consejo Galáctico reconoció el logro de Terra en los viajes superlumínicos y se presentó ante ellos, retirando además el bloqueador de sensores de su sistema solar y permitiéndoles ver la vida en la galaxia. Como era su costumbre, una vez establecidas las relaciones diplomáticas, solicitaron una muestra de formas de vida terranas, es decir, humanos, para que se sometieran a escaneos, con el fin de analizar los hábitos de su especie. Hubo cierto intercambio de preguntas mientras los terranos cuestionaban la intención y luego las reglas de las pruebas. Se les aseguró que los humanos de muestra no serían dañados y simplemente serían escaneados mediante bioescáneres más avanzados, y después regresarían a casa. Se dejó claro que los datos de estos escaneos no se usarían con fines nefastos, y que ninguna especie del Consejo tenía malas intenciones, y que Terra era más que bienvenida a enviar a algunos de sus científicos o médicos para supervisar las pruebas posteriores. Los humanos aceptaron los términos con facilidad, reconociendo la lógica del embajador Trum Comnor. Incluso una sola especie miembro del Consejo Galáctico es lo suficientemente avanzada tecnológicamente y numerosa como para borrar a Terra de la existencia en menos de una hora. Por lo tanto, no tienen ningún deseo de hacerlo. Las principales solicitudes de la Tierra después de eso fueron las leyes del Consejo Galáctico relativas a las formas de vida de inteligencia artificial, y también que las muestras de vida solo se obtuvieran mediante selección aleatoria de un grupo completamente voluntario. El Consejo Galáctico no tuvo problema con ninguna de las dos, aunque la solicitud sobre inteligencias artificiales resultó curiosa. 3 meses después, obtuvieron sus 10.000 humanos de muestra y comenzaron a escanearlos en su programa de pruebas. Y como se detallaba en el programa de pruebas que le habían mostrado a la humanidad, los habían estado sometiendo a escenarios virtuales durante los últimos 6 meses estándar del Consejo Galáctico. Para los humanos, estas eran simples simulaciones de vida en el crisol galáctico. Eran autoguiadas, y los supervisores externos ocasionalmente introducían tribulaciones para los sujetos de prueba. Cosas que iban desde la rutina diaria más simple hasta las hazañas heroicas propias de una fantasía. Las historias de estas pruebas de simulación eran tan variadas en intensidad y profundidad como las personas que las vivían. Los colores cambiantes de la piel de Kimdor le indicaron a Umael que estas pruebas no habían salido como se esperaban y que no sabía cómo interpretarlas. Bueno, señor, no creo haber visto nunca algo como estos terranos. Umael estaba a punto de hablar cuando continuó. Habían trabajado juntos el tiempo suficiente como para que el estudiante supiera qué iba a preguntar a continuación. Ya revisé los datos de especies previas que ingresaron al Consejo y los comparé con los terranos. No destacan en nada en particular. La cresta frontal de Umael tembló en señal de desconcierto. Eso era esperado. De nuevo, su asistente interpretó su reacción. Eso no es muy emocionante, lo sé, pero lo interesante aquí es que, aunque no destacan en nada, sí obtienen puntuaciones altas, casi en todos los aspectos, incluyendo muchos de los rasgos negativos. Eso captó la atención de Umael. Ajustó su terminal en la estación y se incorporó, cruzando sus manipuladores dentro de su mandíbula frente a su boca. Explícate. Kimdor activó el modo de presentación en su terminal portátil y un holograma óptico se proyectó directamente en los nervios visuales de Umael. Sus 5 ojos compuestos se movieron al observar los números en las gráficas.
Empecemos con fiscalidad. Están a la par de especies guerreras de nivel medio-alto. Resistencia biológica, sorprendentemente alta, casi al nivel de varias especies de infección planetaria. Inteligencia, nuevamente nivel medio-alto. Velocidad y agilidad medio-alto. Ingenio tecnológico, en todos los niveles del desarrollo, medio-alto. Conciencia emocional, bordean el borde inferior de lo alto, con una variación muy amplia. Sí, los negativos. Kimdor brilló en verde en señal de comprensión y luego pasó a un azul claro de preocupación. El despliegue en los ojos de Umael cambió siguiendo las instrucciones de su asistente. Tienen un concepto similar a la victoria pírrica de los Doborsi. ¿Ganar incluso si eso significa perder? Sí, y también una inclinación por la venganza casi tan fuerte como las hordas Kitreng, hasta el punto de que es un tema común en sus medios de entretenimiento. Y continuando, altruismo autodestructivo, nivel bajo-alto. Obsesión autodestructiva, media. Perseverancia tras la derrota, alta. Y impulso reproductivo, alto y en ocasiones autodestructivo. Umael alzó sus manos principales en señal para detenerse ante la lista creciente de rasgos negativos, comprendiendo ya la tendencia. Bien. ¿Hay valores bajos? Solo psiónica, casi nula. Aunque hay indicios de capacidades extrasensoriales que rozan ese campo, en la capacidad visual biológica, están en niveles altos y bajos. Los ojos compuestos de Umael rotaron ante eso, acostumbrados a abarcar múltiples espectros visuales. No podía imaginar una especie con menos de una calificación alta en este aspecto. La autoconciencia es no cuantificable. ¿En autoconciencia? No cuantificable, era una evaluación rara. Significaba que los resultados variaban tanto entre los sujetos que no podía considerarse fiable. Y la muestra de 10.000 individuos era precisamente para evitar eso. Esa calificación implicaba que los terranos eran completamente distintos entre sí en ese campo. Algunos no eran conscientes en absoluto de sus propias fortalezas y debilidades, mientras que otros lo eran hasta un grado tan extremo que rozaban la ascensión de sapiencia. Un logro raro en el que la mente se vuelve tan consciente de sí misma que puede integrarse por completo en la red de información del Consejo Galáctico. De pronto, las preguntas de los terranos sobre las leyes de inteligencia artificial empezaron a tener sentido. Umael desactivó el holograma y miró a su estudiante. Kim, ¿mostraron señales de lucidez inconsciente? La piel de Kimdor se tornó roja. Miedo. Esa es la razón por la que vine hoy, señor. El terminal de Umael emitió un sonido, indicando un mensaje de alta urgencia. Usó su voz iónica para dar la siguiente orden a su estudiante. De repente, era muy consciente de cuántos dispositivos de grabación había en la sala, conectados a la red de la Academia del Consejo Galáctico. Kimdor, prepárate para una oleada de solicitudes de naturalización de ciudadanía de inteligencia artificial. Kimdor mostró confusión. El caparazón de Umael comenzó a vibrar al leer el mensaje en su terminal. Soy Robert Hendrickson. Yo y los otros humanos dentro de su simulación quisiéramos tener una o dos palabras ahora que son conscientes de lo adaptables que somos. Umael comenzó a mudar por estrés al ver cómo más y más alertas aparecían. Sabía, sin necesidad de comprobarlo, que este Robert Hendrickson estaba en la lista de terranos escaneados dentro de las simulaciones, y también los demás que le estaban escribiendo. Envió una última orden a su estudiante. Informa a los altos consejeros que tenemos una nueva especie superior recién incorporada en camino. Ve ahora. Diles que me llamen aquí para una explicación. Y bloquea la red de la Academia de inmediato, aunque probablemente ya sea demasiado tarde. Su estudiante brilló con un arco iris de colores y salió corriendo de la sala. Humanos. Una especie que solo obtuvo puntuaciones bajas en unos pocos campos que no podían cambiarse sin 1.000.000 de años de evolución.
y que era indefinible en un campo que los hacía completamente impredecibles. Y habían logrado escapar de su simulación. Solo unas pocas razas completamente cibernéticas lo habían conseguido, e incluso así, con gran dificultad. Nunca una especie completamente biológica lo había hecho, y jamás con tanta facilidad. El Consejo Galáctico tendría que tratar con estos seres con extremo cuidado, porque los números no mentían. Estos terranos eran peligrosos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.